Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Soy Majobel, bienvenidos a mi canal. Si no estás suscrito, te animo a que te suscribas, también a que me sigas en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, también me podéis encontrar en Pinterest. Bueno, espero que estéis muy bien. Y mirad, esta semana os traigo esta remerita, polera o blusa, como queráis, en distintos sitios lo llamáis de varias formas, que es de tirantes y que me mandó una suscriptora por correo electrónico. Mi correo electrónico es majobelcrochet, como mi página y mi Facebook y todo, @gmail.com. Ahora os saldrá por aquí. Y también os ha salido la foto al principio y os va a salir la foto por aquí arriba también. Es una remerita muy fácil de hacer con un punto de ¿cómo se llama? Abanicos. ¿Vale? Está empezado en ascendente, o sea, de menos puntos a más. ¿Vale? Como veis el cuerpecito. Bueno, el cuerpecito, lo que es la zona del pecho y luego, veis por bajo, lleva como una especie. Os lo acerco con la cámara porque luego con el editor se ve muy mal y no se aprecia bastante bien. La verdad es que así se ve muchísimo mejor, ¿veis? Es como una especie de volante en rosa, que nada, son 3 puntos de cadena y un punto deslizado. Mirad qué bonita es. Es preciosa. Como veréis en la foto, lleva otras flores. Yo es que no soy mucho de flores, pero también os he dejado el tutorial de la flor que lleva y una hojita pequeña por si queréis ponerle también. Yo le he puesto estas 4 florecillas delante y detrás llevan lo mismo. Estas 4 florecillas en el pecho, en la cintura, más o menos. Luego le podéis poner pues por aquí arriba si queréis, o por aquí abajo como llevan las de la foto, pero a mí me gusta un poco más sencillito y se las he puesto aquí, en la cintura. Pues nada, es que espero que os guste, que esto sí que es facilísimo y está hecho enseguida. Y nada, que muchas gracias por verme como todas las semanas y que os agradezco mucho que estéis aquí y que me sigáis, ¿vale? Os mando un abrazo y os espero la próxima semana con otro tutorial. Un abrazo muy fuerte. Hacer la remerita o polera o blusa, esto en la que he hecho es para una talla de unos 3 años y si está delgadita son unos 4. Necesitaréis, yo he utilizado algodón para trabajar con un 3,5 y lo he trabajado con un 3 y necesitaréis 100 gramos de blanco y 50 gramos de rosa o del color que vosotras queráis. Eso ya siempre os lo dejo a vuestro gusto. Necesitáis unas tijeras, un ganchillo del número 3 y una aguja lanera. Aquí os enseño la etiqueta del algodón, que como veis es para utilizar con un 3,5, no usa un 4, eso ya no lo sé. ¿Vale? Para empezar a hacer esta remerita, blusa o polera, como la queráis llamar, vamos a hacer una cadena de 30 puntos. Empezaremos haciendo 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y así hasta llegar a 30. Una vez tenemos las 30 cadenas hechas, lo que vamos a hacer es subir 3 puntos de cadena más, 1, 2 y 3, y ahora en el cuarto punto de cadena, 1, 2, 3 y 4, vamos a empezar a hacer unas varetas. Clavaremos la aguja aquí entre medio de la espiga y empezaremos a hacer varetas. Contaremos estos 3 puntos de cadena como si fueran una vareta. Entonces tendremos que tener al final 30 varetas con los 3 puntos de cadena, como os he dicho. Entonces cogeremos la espiga, en medio de la espiga clavaremos. A ver, esperar. Cogemos la lana, espiga y haremos otra vareta. Volvemos aquí en medio, como veis, sacamos y de nuevo otra vareta. Y así hasta finalizar la vuelta y tener un total de 30 varetas. Cogiendo el hilo, como os he dicho, así, clavando, sacando y en 2 tiempos. Una vez tenemos las 30 varetas hechas, daremos la vuelta en la segunda vuelta y clavaremos el ganchillo aquí en este primer punto. Sacaremos con punto deslizado. Esto ya lo hemos hecho otras veces, las que seáis la primera vez que lo veáis. Es un truco que tengo yo para cerciorarme bien de que hago el primer punto. Levantaremos los 3 puntos de cadena, 2 y 3, y entonces aquí en este primer punto donde he sacado los 3 puntos de cadeneta, vamos a hacer una vareta y esto será un aumento. Ahora, en los demás va a ser una vareta en cada punto. ¿Vale? Haremos varetas en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Hasta el final. Una vez hemos llegado al final de la vuelta, lo que vamos a hacer es, aquí veis que tenemos el último punto, pero aquí nos quedan las cadenas. Os lo digo porque es muy importante acordarnos de que aquí, que tenemos las cadenas y que hemos contado como una vareta, tenemos que enganchar el último punto. Entonces engancharemos, haremos una vareta y en el mismo punto volveremos otra vez y haremos otra vareta y habremos hecho otro aumento. Uno al principio de la vuelta y otro al final. Ahora volveremos a girar la labor y vamos a hacer la tercera vuelta. La tercera vuelta, igual que la cuarta, la quinta, hasta el 9, he hecho yo. Si vosotros lo queréis más grande, en vez de 30 puntos, pues medís lo que es lo de los hombritos, de hombrito a hombrito, más o menos. Y en vez de 9, pues le ponéis 11, lo que veáis de grande, de lo que es hasta la sisa. Bueno, en este primer punto volveremos a hacer lo mismo que hemos hecho en la primera vuelta, en la segunda vuelta, perdón. Vamos a hacer un punto deslizado y levantaremos 3 puntos de cadena. Y en el mismo punto haremos una vareta.
Y ese será el aumento. Ya de nuevo volvemos a hacer una vareta en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Una vez estemos llegando al final de la vuelta, ya sabéis, lo mismo que hemos hecho en la vuelta anterior, en la vuelta número 2, donde están las 3 cadenas, ¿vale? Clavaremos y aquí haremos las últimas 2 varetas, una y en el mismo lado la otra. Y así trabajaremos durante 9 vueltas. ¿Vale? Os he dicho 9 vueltas para las que lo vais a hacer más o menos a la talla que yo. Pero que si lo queréis hacer más grande, tenéis que medir lo que es la sisa del bracito. Tenéis las 9 vueltas, tendréis que hacer otro, volver a empezar con 30 puntos y otro igual. ¿Ves? Una es el delantero y el otro será la espalda. Terminaremos, como hemos empezado por 30, terminaremos por 48 puntos, me salen a mí. Ahora tenéis que hacer otro igual. Una vez tenemos las 2 partes hechas, vamos a empezar. Cogeremos una y vamos a hacer toda una vuelta. 1, 2, perdón. Primero con punto deslizado. 1, 2 y 3. Y en cada punto vamos a hacer varetas sin aumentos y sin nada. Toda la vuelta hasta llegar aquí al final de la primera, de lo que sea el delantero, la espalda, lo que vosotras decidáis, vamos a hacer varetas y vamos a unir una parte con la otra. Entonces hacemos varetas hasta finalizar aquí, en el otro extremo. Llegamos al final, hacemos la última vareta aquí en el punto de las cadenas, acordaros, y vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos de cadena. Cogeremos la siguiente parte, encararemos bien, que sepamos que está, ¿veis? Las mismas vueltas, igual, y vamos a empezar haciendo en el primer punto una vareta y seguiremos haciendo puntos de vareta durante todo. Aquí es que se me ha hecho un nudo. Bueno, ahora lo deshago. ¿Vale? Un punto de vareta en cada punto durante toda la vuelta hasta llegar al otro extremo. Cuando terminemos la vuelta, haremos los 3 puntos de cadena, 2 y 3, y entonces cogeremos el otro extremo, sin ver que no se nos ha dado la vuelta ni ninguna cosa rara, y con un punto deslizado aquí en la primera, en la tercera cadeneta, la primera cadeneta de inicio, perdón, pues engancharemos con punto deslizado, ¿vale? Y haremos. Ahora, ya tenemos hecho esto. Ahora vamos a hacer una vuelta toda en punto de vareta. Como hemos hecho 48
he dicho que termina con 48 puntos, 48 en el otro lado, 3 y 3, tendremos un total de 102 puntos. Procuraremos que el punto para el dibujo sea un múltiplo de 6. Si no tenéis múltiplo de 6, os falta algún punto, entonces lo ponéis en esta vuelta que vamos a hacer, ya os digo, toda de varetas. Entonces cogeremos y contaremos los puntos bien contados y que haremos un múltiplo de 6. ¿Que nos faltan 3 varetas? Pues añadís en cualquier sitio bien proporcionado las varetas que os falten. Dicho esto, pues empezaremos la segunda vuelta, digamos, de lo que es el cuerpecito, que como veréis es muy fácil, es un punto muy fácil, con 3 puntos de cadena. Y ahora vamos a hacer toda la vuelta, una vareta en cada punto, hasta finalizar. Una vareta, de nuevo, toda llena de varetas. Cuando lleguemos aquí a los 3 puntos de cadena que hemos hecho, haremos un punto de vareta en cada cadena. ¿Vale? Un punto de cadena, un punto de vareta igual que hemos estado haciendo en toda la vuelta. 2 y 3. Y ya de nuevo volveremos a hacer la vareta en cada punto. Terminaremos con un punto deslizado en la primera cadeneta, en la tercera cadeneta de inicio. Entonces, ahora vamos a empezar la primera vuelta del dibujo. Levantaremos 3 puntos de cadena, 4, 5 y 6. Y aquí en el mismo punto vamos a hacer una vareta. Saltamos 2, 1, 2 y en el tercero vamos a hacer una vareta, punto de cadena y una vareta. Ahora 1, 2 y en el tercero una vareta, 3 puntos de cadena, una vareta. Estáis viendo que no estamos haciendo ningún punto de cadena entre V y V. ¿Vale? 1, 2 y en el tercero haremos vareta, punto de cadena, vareta. 1, 2 y en el tercero vareta, 3 cadenas y en el mismo vareta. Y esta es la secuencia de la primera vuelta del dibujo. ¿Vale? Vareta, punto de cadena, vareta, vareta, 3 puntos de cadena, vareta, vareta, un punto de cadena, vareta, y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Terminaremos la vuelta con la V, que es la vareta, un punto de cadena y en el mismo sitio vareta. Y en el tercer punto 1, 2 y 3, de aquí de los 6 puntos de inicio, con punto deslizado. Entonces,
Así terminamos la primera vuelta del dibujo. Solo hay 2 vueltas de dibujo. Ahora, para empezar la tercera vuelta, nos vamos a posicionar aquí dentro de esta V, ¿vale? Y levantaremos 3 puntos de cadena, 2 y 3. Y haremos una, 2, un punto de cadena y en el mismo otras 3 varetas. 1, 2 y 3. Aquí hemos hecho 1 y 2 varetas porque la tercera, los 3 puntos de cadeneta del inicio cuentan como una vareta. Entonces aquí habrán 3 puntos de cadena, 2 varetas, un punto de cadena y 3 varetas. Nos posicionaremos ya de nuevo en medio de la V que hemos hecho con una cadena y haremos lo mismo. Vareta, punto de cadena, vareta. Saltaremos a la próxima, que serán las 3 varetas, 1, 2, 3, un punto de cadena y de nuevo 3 varetas. Es un abanico, como veis, un punto muy fácil. Y de nuevo saltaremos a la V con un punto de cadena, que es la vareta, punto de cadena y vareta. Entonces, ahora esta vuelta, la secuencia es esta. Empezaremos con las 3 cadenas, como os he dicho, y esto ya lo tenéis. Donde está la V con un punto de cadena haremos lo mismo. Y volveremos con otro abanico, 3 varetas, punto de cadena, 3 varetas. Posicionamiento en la V. ¿Vale? Esto lo trabajaremos toda la vuelta. Y la siguiente vuelta será lo mismo que la primera. Vamos a terminar esta vuelta, la vuelta número 2. Terminaremos la vuelta en la tercera cadena de inicio, ¿vale? Con un punto deslizado. Y ahora, la tercera vuelta nos tendremos que posicionar en medio de este abanico. Las otras vueltas, pues más o menos nos pasará lo mismo. En el abanico nos tendremos que posicionar. Os lo digo porque hay que hacer 8 vueltas. 8 vueltas. ¿Vale? Entonces deslizaremos los puntos. 2. Y aquí en medio. Y aquí entonces levantaremos los 6 puntos de cadena, como hemos hecho en la vuelta número 2, en la vuelta número 1, perdón, los 6 puntos de cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el mismo haremos la vareta. Y ahora en el siguiente, pues lo mismo que hemos hecho en la vuelta número 1. Saltaremos y haremos la V con un punto de cadena solamente. Una vareta, punto de cadena y vareta. Saltamos hasta el medio de este abanico, del siguiente abanico, igual. Con una vareta, 3 puntos de cadena y una vareta.
¿vale? Trabajaremos esto durante 8 vueltas. Pues durante 8 vueltas trabajaremos así. Una vez tenemos las 8 vueltas hechas, la 9ª vuelta vamos a hacerla añadiendo un punto de cadeneta. Entonces empezaremos la 9ª vuelta, nos posicionaremos dentro del abanico como hemos hecho anteriormente, con punto deslizado, nos posicionamos y entonces levantamos 6 puntos de cadeneta, 3, 4, 5 y 6. Una vareta y un punto de cadena. Saltamos a la V, vareta, cadena, vareta y un punto de cadena. Antes no hacíamos, veis que no hemos hecho ningún punto. Saltaremos al siguiente y lo mismo. Vareta, 3 puntos de cadena, lo mismo que hemos estado haciendo, pero ahora añadiremos un punto de cadena. ¿Vale? Cadena, vareta y cadena. Y esto así lo vamos a estar tejiendo durante otras 8 vueltas más con el punto de cadena. Ahora separando y yo espero que os quede claro que tampoco es es solamente añadir un punto de cadena a donde antes no hacíamos nada, saltábamos de una V a otra V o del abanico a la V sin nada, pues ahora añadimos un punto de cadena. Por supuesto, en la siguiente vuelta, que la vuelta número 10, también aumentaremos una cadena de separación, ¿vale? Haremos el abanico, punto, abanico, 3 más, y el punto de cadena, en esta vuelta también. Y haremos 8 vueltas más, contando desde aquí, desde la vuelta número 9, haremos 8 vueltas más. Tenemos las 8 vueltas que hemos añadido ese punto de cadeneta entre motivo y motivo. Ahora vamos a añadir otro punto de cadeneta más. Entonces ahora, la vuelta número 17, vamos a hacerla igual, pero añadiendo en vez de un punto de cadeneta, haremos 2 puntos. ¿Vale? Nos posicionaremos y levantaremos 6 puntos de cadena, es 4, 5, 6, como si empezáramos, y ahora en vez de un punto vamos a añadir 1 y 2 y saltaremos al siguiente. A la V. Luego 1 y 2 y saltaremos al abanico y trabajaremos igual. ¿Durante cuántas vueltas? Pues durante 6-8 vueltas más, según vosotros cómo lo queréis de largo.
O si lo queréis hacer más grande, más largo, tipo vestidito así veraniego, pues también estaría muy mono. Entonces ahora en vez de un punto vamos a añadir 2 puntos para finalizar ya lo que es la blusita.